Valdiusó se han hecho unas infraestructuras que han sido muy importantes para nuestro pueblo, como puede ser el tercer centro del tercer instituto de secundaria. Se ha hecho el nuevo colegio Ausiàs March y también se ha hecho el nuevo centro de la Cova después de detectarse en su estructura aluminosis. Pero hay un conjunto de obras y de proyectos, algunos de ellos comprometidos por el propio conseller de Educación anterior a la consellera actual, el señor Fondemora, como son, por ejemplo, el Centro Integrado de Formación Profesional y el cuarto instituto de secundaria, que no se sabe ni se tiene noticias de cuándo se comenzarán, si es que se comienzan en algún momento. Además, tenemos también la reforma del Colegio Público Rosario Pérez, que nunca llega. Hay que demoler el Instituto de Secundaria Honorio García y construir el nuevo edificio. La nueva edificación para los talleres de automoción del IES Botánica Vanilles, el centro para la escuela de adultos, la reforma de las aulas de educación infantil del Colegio Público Centelles, además de un nuevo colegio de educación infantil y primaria, puesto que ahora mismo tenemos 5 aulas habilitadas de manera provisional en 5 colegios de la localidad, en concreto en el San Vicente, en el Eleuterio, en el Centelles, en el Cervantes y en la Asunción. La pregunta que nos hacemos es por qué no se aprovechó el momento de bonanza para realizar estas obras y estas infraestructuras y ese dinero que en algunos casos incluso se había presupuestado para alguna de estas actuaciones. ¿Qué pasa con él? ¿Dónde está? Entendemos que esto, desde nuestro punto de vista, son recortes, pese a que la Consellería de Educación permanentemente está a través de los medios de comunicación diciendo que no hay recortes en educación. Y si no son recortes, pues que nos digan lo que es, dejadez, una falta de planificación, ¿qué es lo que pasa?